Rusia no tiene un plan B. Su guerra de pocos días se convirtió en una guerra de desgaste de 3 años contra un ejército ucraniano comprometido a defender su país. ¿Está cerca el fin para Rusia? Según los expertos que observan la guerra en Ucrania, Rusia no solo se verá forzada a retirarse del conflicto. Antes de 2026, todo el país podría sufrir uno de los reveses de fortuna más espectaculares de la historia. Aquí está el por qué los expertos están prediciendo la inminente caída de Rusia. Esta prolongada batalla probablemente sorprendió a las autoridades rusas. Muchos expertos militares dicen que Putin y Rusia han fallado en tomar decisiones difíciles pero necesarias para crear los sistemas necesarios para sostener una guerra prolongada. Según Michael Clark, exdirector del Royal United Services Institute y actual profesor de estudios de defensa en el King's College, la falta de previsión y preparación no solo afecta la capacidad bélica de Rusia, sino que también causa grandes problemas económicos para el país. Esto podría llevar a que Rusia no solo se vea obligada a retirarse de Ucrania en términos desfavorables, sino también al colapso total de Rusia como superpotencia global. Antes de 2026. Durante la guerra, Rusia ha utilizado tácticas de alta mortalidad, considerándolas al principio un sacrificio válido para concluir rápidamente el conflicto. Se enviaron numerosos soldados en asaltos frontales con mínimo apoyo en un enfoque de picadora de carne. Esto ha resultado en una pérdida promedio de 1.523 soldados rusos por día, muertos o heridos al menos hasta el año 2024. Desde entonces, Ucrania ha demostrado su determinación y capacidad para proteger su territorio con el respaldo de Estados Unidos y aliados europeos. Esta táctica está resultando fatal en una guerra prolongada. Rusia no solo ha estado perdiendo soldados a un ritmo alarmante. Según el comandante en jefe ucraniano, el general Oleksandr Syrskyi, Rusia ha perdido casi 10.000 tanques desde el inicio de la invasión, con las fuerzas ucranianas supuestamente destruyendo o dañando 3.689 tanques, 8.956 vehículos de combate de infantería, 13.050 sistemas de artillería y 407 sistemas de defensa aérea solo en 2024. La industria de defensa rusa no logra reponer los vehículos blindados y sistemas de artillería al ritmo en que se pierden en el campo de batalla. Se informa que Rusia puede producir alrededor de 200 vehículos de combate de infantería anualmente, una pequeña fracción de lo que pueden haber perdido solo en 2024. Rusia solo tiene 2 fábricas que producen cañones de artillería, limitando la producción a cerca de 50 por año. Sin formas sencillas de incrementar la producción para compensar las pérdidas. Se informa también que Rusia solo tiene una fábrica que produce tanques nuevos, con estimaciones de producción que varían desde 20 por mes hasta menos de 100 por año. Como resultado, Rusia está reemplazando tanques con tanques de almacenamiento anteriores a 1985 que carecen de la sofisticación para enfrentarse a la artillería y drones modernos. Rusia ha estado lidiando con la escasez de nuevos equipos, utilizando existencias de la era soviética, pero se cree que este recurso finito se está agotando. Algunos analistas predicen que Rusia agotará sus reservas de la era soviética para finales de 2025 o 2026. Este problema parece estar ocurriendo en Rusia, usando menos vehículos blindados en sus ataques. Los observadores creen que Rusia comenzó a reducir estos vehículos en Donetsk en noviembre. En 2024, Rusia dependía principalmente de asaltos con vehículos blindados para avanzar en una región. Rusia es incapaz de producir suficientes proyectiles para satisfacer las necesidades operativas, a pesar de intensificar la producción al inicio de la guerra. Se estima que están produciendo 250.000 proyectiles de artillería por mes, pero también se estima que están disparando 10.000 rondas por día. Esto ha reducido drásticamente la ventaja de municiones de Rusia sobre Ucrania, de 5-1 en el primer año de la guerra a aproximadamente 1.5-1 actualmente. Esto ha llevado a Rusia a depender más de las contribuciones de sus aliados, con hasta el 60% de los proyectiles disparados en diciembre. Se informa que 2024 provienen de Corea del Norte. Rusia depende de Irán, especialmente para los drones Shahid, pero no está claro si Irán podrá o querrá aumentar la producción para abastecer a Rusia. En enero de 2025, funcionarios iraníes indicaron que la alianza entre Rusia e Irán no es militar, sugiriendo que Irán no está dispuesto a involucrarse demasiado en la guerra rusa. De manera similar, aunque China tiene grandes reservas de equipo militar, hasta ahora ha sido reacia a proporcionar este tipo de apoyo directo a Rusia. Las tácticas de alta mortalidad de Rusia para evitar sanciones económicas también han afectado significativamente su mano de obra disponible. Esto, sumado al maltrato general al personal militar, es una de las razones del colapso inminente de la viabilidad de la guerra en Ucrania.
además de diezmar al ejército ruso, con un total reportado de 972.600 soldados perdidos desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022 según Ucrania, también ha reducido la voluntad de los soldados para luchar y la confianza pública en las operaciones militares. Aunque las estimaciones de bajas de Ucrania pueden ser exageradas, Rusia sin duda está bajo presión. En julio 2024, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, anunció un pago único de 1.9 millones de rublos, aproximadamente dólar estadounidense, $20.793 estadounidenses, como bono de firma para los soldados. Sin embargo, observadores señalan que los incentivos financieros ya superan el salario promedio ruso, sugiriendo que las personas motivadas por dinero probablemente ya se hayan ofrecido como voluntarias. Es probable que estos incentivos tengan un impacto limitado. En respuesta, el gobierno busca expandir el grupo de posibles reclutas. Por ejemplo, eliminando algunas enfermedades menores que antes descalificaban a las personas para el servicio militar. El uso de tropas norcoreanas por parte de Rusia indica la gravedad de sus problemas de reclutamiento. Putin ha sugerido públicamente que Rusia puede sostener una lenta victoria militar basada en avances lentos que expulsan a las fuerzas ucranianas de los territorios que deberían estar bajo control ruso. Entre otras cosas, afirmó que esto significaba que Rusia no necesitaba realizar otra convocatoria parcial de reservas, como ocurrió en septiembre. En 2022, Rusia no busca lograr sus metas militares con rapidez. Este argumento asume que Rusia puede resistir el apoyo militar occidental a Ucrania, sin importar cuán gradual ha sido y sigue siendo. Dada la situación actual del ejército ruso, esta suposición es ahora muy cuestionable. Mientras el motor militar ruso pierde recursos lentamente, la moral y el apoyo a la guerra también disminuyen. Conforme Ucrania ha tenido más éxito en llevar la guerra a Rusia, ha erosionado la idea de que esta es una guerra en el extranjero y que Rusia misma es invencible. Ucrania ha logrado incrementar sus ataques exitosos con drones contra blancos rusos. Los nuevos drones de largo alcance, con un rango de hasta 1.800 millas, ponen a Moscú y otros objetivos rusos a su alcance. Según informes, el día de mayo de 2025, 105 drones ucranianos fueron detectados y destruidos en territorio ruso, incluyendo sobre Moscú. Se discutió cancelar el desfile de la victoria de la Segunda Guerra Mundial del 9 de mayo, pero se realizó como siempre. Sin embargo, hubo cierres de aeropuertos y otras interrupciones en la vida en el centro de Rusia como precaución. Drones ucranianos han realizado ataques exitosos en refinerías de petróleo, bases militares y ciudades como Belgorod. Ucrania golpeó con éxito a Belgorod con una lluvia de misiles el 30 de diciembre. Un incendio en 2023 mató presuntamente a 25 personas, entre ellas 5 niños, e hirió a más de 100. Para muchos rusos, esto se consideró una escalada sangrienta del conflicto. Desde entonces, Ucrania ha atacado un enorme terminal de exportación de combustible en el mar Báltico, cerca de San Petersburgo, forzando a Novotek a suspender operaciones por varios días. Incendiaron una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia en los puertos de Tuapse, en el Mar Negro, y otra gran refinería en Yaroslavl, ciudad a orillas del Volga. Ucrania ha atacado a los fabricantes de armas y bases militares en las regiones de Bryansk, Smolensk y Tula. Los crecientes ataques exitosos de Ucrania están llevando la guerra a una Rusia que permaneció mayormente intacta durante los primeros 2 años del conflicto. La creciente visibilidad de la guerra en Rusia está generando un mayor rechazo hacia el Kremlin. Los informes sugieren que miles en Rusia incluso han firmado peticiones apoyando la improbable candidatura presidencial del político liberal Boris Nadezhdin, quien ha hecho de terminar la guerra su único tema de campaña. La percepción rusa de la guerra también ha sido impactada por Ucrania, avanzando e invadiendo parte del Oblast de Kursk, sugiriendo por primera vez que Rusia podría haber estado en riesgo de perder territorio durante este conflicto. El Oblast de Kursk está situado en la frontera suroeste de Rusia, en un territorio conocido como Tierra Negra por su suelo muy fértil. Rusia, aparentemente, no tomó en serio las incursiones en su territorio y no fortificó de manera significativa esta frontera. En agosto de 2024, las fuerzas ucranianas cruzaron hacia Kursk, ocupando una pequeña parte de la región. Ucrania ocupó 775.8 kilómetros cuadrados del territorio ruso, con 92 asentamientos, dando a los rusos una probada de su propia medicina. Además, con solo una división de tropas, la fuerza ocupante socavó las estrategias ofensivas de Rusia. En otras áreas, Rusia ha desplegado hasta 78.000 soldados, incluidos algunos norcoreanos, para intentar desalojar a las 11.000 tropas ucranianas de la región. En marzo de 2025, con recursos considerables, los rusos forzaron a las tropas ucranianas a retirarse de áreas clave de Kursk usando ataques indiscriminados de drones las 24 horas para atacarlas. Un soldado mencionó que veían de 2 a 3 drones por minuto en las principales rutas logísticas.
Los rusos utilizaron drones avanzados con cables de fibra óptica para garantizar el éxito, ya que estos no pueden ser interferidos con contramedidas electrónicas. La economía rusa ha sido afectada por el esfuerzo bélico debido al aumento insostenible del gasto militar, la creciente inflación, la escasez significativa de mano de obra y la reducción del Fondo Soberano de Riqueza. Rusia ha sido muy afectada por las sanciones occidentales desde el comienzo de la guerra, incluyendo su exclusión de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, el sistema internacional de mensajería financiera. Miles de empresas han cesado o pausado negocios en Rusia, y cientos de rusos ricos han visto sus activos congelados o confiscados. Varios países también han reducido su consumo de gas ruso. Los efectos de las sanciones recién se sienten en la economía rusa, que creció en 2023 y 2024 por mayor gasto en defensa. Para fines de 2024, el rublo perdió más de la mitad de su valor frente al dólar y el euro. El petróleo ruso cayó a dólar estadounidense 64.40 por barril en enero de 2025 según Bloomberg. La liquidez del Fondo Soberano de Riqueza de Rusia, que comprende el efectivo e inversiones de fácil acceso para Moscú, se redujo un 24% en 2024 a 3.8 billones de rublos o alrededor de dólar estadounidense, 47.1 mil millones. Junto a esto, el déficit fiscal de Rusia aumentó 10 veces entre enero de 2024 y enero de 2025 a 1.7 billones de rublos o 18.6 mil millones de dólares. A pesar de esto, se informa que Rusia ha asignado 17 billones de rublos a defensa y seguridad para 2025, representando el 41% de todo su presupuesto. Según esta previsión, algunos economistas pronostican que las reservas líquidas de Rusia se agotarán en otoño de 2025. Rusia ha estado intentando reducir el gasto en beneficios para el personal militar para compensar, lo que está afectando más la capacidad de reclutamiento. Estos desafíos se agravan por la creciente inflación, principalmente debido a los pagos únicos otorgados a los soldados para unirse a la guerra, salarios más altos para atraer trabajadores a la industria de defensa rusa y aumentar la producción de artillería. Se informa que las fábricas operan al 80% a pesar de esto. La competencia y los mejores salarios en defensa también elevan los sueldos en otros sectores. Los altos salarios reflejan la escasez de mano de obra en sectores militares y civiles, limitando el crecimiento económico. Se reporta que el desempleo ha bajado del 6.8% a mediados de 2023 al 2.3% a finales de 2024. El Kremlin destaca el bajo desempleo en Rusia, pero limita severamente la productividad. Los problemas del mercado laboral y los salarios han dejado a muchos rusos con efectivo para gastar, lo que está elevando los precios. En 2024, los precios de la mantequilla subieron un 30% y los de las papas más del 50%. Rusia experimenta una inflación de hasta el 20%, aunque funcionarios del Kremlin solo han reconocido 9.9%. En un intento por mostrar una posición económica más fuerte al mundo. La alta inflación, a su vez, ha llevado al Banco Central ruso a elevar las tasas de interés al 21% en octubre. 2024, la tasa más alta desde 2003. Aunque esto busca frenar la inflación, ha resultado en que los bancos rusos solo aprobaron el 5% de los préstamos al consumo en enero de 2025, un récord histórico. Mientras Putin ha afirmado públicamente que la economía rusa es estable y confiable y que puede mantenerse con confianza por sí misma. Los economistas están preocupados de que si Rusia sigue aumentando el gasto bélico y reduciendo su fondo de riqueza soberana, ya no tendrá la fortaleza económica para resistir futuras crisis económicas, sin importar su origen. Observadores sugieren que con ayuda occidental, Ucrania podría acelerar el fin de la guerra. Rusia de Putin siente la presión que la guerra ejerce sobre su economía y ejército, quizás forzando a Putin a terminarla antes de lo deseado. Mientras Rusia batalla por sostener su ejército, el creciente apoyo occidental a Ucrania podría acelerar las pérdidas rusas, volviendo la guerra insostenible. Si Putin se viera obligado a convocar más reservistas involuntariamente, perjudicaría la economía y arriesgaría grandes disturbios internos. Por otro lado, Putin podría poner a Rusia en modo de guerra total, lo que implicaría que el Kremlin cambie su narrativa de 3 años sobre la guerra. La otra posibilidad para Putin es acudir a la mesa de negociaciones para evitar cualquiera de estos movimientos impopulares. Podría ser de su mejor interés hacer esto en 2025, mientras aún puede afirmar que Rusia puede superar a Ucrania militarmente, en lugar de esperar hasta 2026 cuando la grave situación económica de Rusia será imposible de ocultar y... Sin embargo, llegar a la mesa de negociaciones en una posición tan debilitada no coincide con las intenciones de Putin. Si Rusia no gana la guerra, dañará su posición como superpotencia mundial.
Kirill Obodanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, indicó la gran presión que esto impone sobre Rusia, porque la relegaría a una potencia regional, detrás de Estados Unidos y China como potencias globales, y esto no se ajusta a las ambiciones rusas. Cuando Putin inició la guerra a gran escala en 2022, no se trataba solo de reclamar territorio ucraniano. Consideraba la victoria sobre Ucrania como el primer paso para deshacer el orden posterior a la Guerra Fría, que ha privado a Rusia de su influencia. En Europa del Este, Ucrania es un campo de batalla entre Rusia y la OTAN, que para Rusia representa al colectivo occidental. Putin cree que ganar en Ucrania comenzaría el desmantelamiento del orden internacional apoyado por la OTAN. Después de ganar la guerra, su plan era convertir a Ucrania en un estado de la Unión Eslava, junto a Bielorrusia y posiblemente el norte de Kazajstán. Este sería el primer paso para restaurar las tierras que, según Putin, pertenecen legítimamente a Rusia y fueron separadas de ella por maniobras occidentales. En 1991, ganar en Ucrania permitiría a Putin negociar que la OTAN se retire de la esfera de influencia rusa, reavivar a Rusia para que pueda retomar su posición como una superpotencia global junto a Estados Unidos y China. Unirse a China podría entonces llevar a un mundo en el que Estados Unidos ya no es dominante. Esto implica que Rusia podría responder de manera drásticamente diferente a la creciente presión, en lugar de capitular. Putin ya ha blandido armas nucleares como una amenaza y ha modificado la doctrina nuclear de Rusia para reducir el umbral necesario para iniciar un ataque nuclear. Tan reciente como en mayo de 2025, Putin declaró que no ha habido necesidad de usar armas nucleares en el conflicto y espera que no surja. Uno de los pocos destellos de esperanza para que Rusia resuelva la guerra salvando la cara es el regreso de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Trump expresó su compromiso de hallar una solución pacífica al conflicto a la brevedad. Ha estado trabajando en acordar un alto al fuego total de un mes desde febrero de 2025. Rusia se resiste al alto al fuego, exigiendo que Ucrania ceda territorio y no se una a la OTAN. Esas demandas podrían cambiar a medida que Trump ofrece una oportunidad para que Putin se desvincule de la guerra mientras salva la cara, algo que probablemente no sería posible bajo otro presidente. Sin embargo, las movidas de política exterior de Trump pueden ser impredecibles y están en constante evolución, por lo que el resultado de las negociaciones podría ser muy diferente. ¿Qué piensas? La actividad militar de Rusia en Ucrania ya no es sostenible, y es probable que se vean obligados a retirarse de Ucrania en 2025 por la escasez de artillería y soldados para seguir la guerra. Las condiciones económicas en Rusia debido a la guerra amenazan fundamentalmente al propio Estado ruso. Esto podría socavar gravemente la calidad de vida de los ciudadanos y el potencial del país para ser una potencia mundial o regional. Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios y, como siempre, gracias por ver.